Bueno, benvinguts. La idea avui era fer aquest segona taula rodona preparatòria de la jornada del dia 12 d'Innovalors i havíem escollit un tema que és la IA i el bé comú. No sé si és un tema fàcil d'entrada o no. Veurem. Ara veurem. Ara veremos què passa. I per fer-ho hem arribat aquí a un acord amb el Hub de Barcelona, l'Impact Hub de Barcelona, que té un paral·lelisme en algunes de les coses que fem a l'Associació per al Foment de l'Economia del Bé Comú. Bueno, jo soc l'Albert i gestiono tota la part de l'Impact Hub aquí a Barcelona, que és tot aquest espai. És la primera sala que tenim, en tenim moltíssimes més, tenim una sala d'eventos que ara mateix també estan passant coses allà i haig d'anar cap allà d'aquí una estona. Presentar-vos una mica així què és el que fem a Impact Hub. Som una empresa global que estem a 60 països, tenim més de 120 hubs i l'objectiu és crear unes comunitats globals d'impacte i que treballin per tot el concepte que és impacte. No? Nosaltres tenim empreses, startups, emprenedors i tot sempre està relacionat amb la innovació, que crec que òbviament avui una entitat com vosaltres és un plaer tenir-vos aquí per primera vegada, però espero que s'hagi repetit molt sovint, perquè també el concepte de l'entitat va molt alineat amb el que són els nostres valors. A aquesta petita introducció, fem moltes altres coses a part de tenir l'espai i jugar a sales com la que estem avui, com també són projectes com consultors i programes d'innovació en startups o com a consultors a nivell corporatiu o COPIC amb programes d'impacte. Tant surt això, soc la persona de contacte si esteu interessats en el hub, en tot el que fem, podeu deixar el vostre número de entrar i jo us contactaré. Molt bé. Moltes gràcies. Gràcies. Bueno, per parlar d'aquest, intentar esbrinar alguna cosa sobre aquest tema, estem contraposant dos conceptes que són intel·ligència artificial i bé comú. Dèiem, són compatibles, el qual indica que d'entrada pensaven que pot ser una mica polèmic. Perdó. Liliana m'ha demanat que si el podia fer en castellà. ¿Sí? ¿Tenéis inconveniente? Menos en chino, ¿no? Menos en chino, que bueno, no hablamos. Liliana había traído... Podemos hablar de todo. Si podíamos hablar en castellano, pues lo harías. Entonces, pensamos que son dos conceptos que pueden parecer, al menos con cierta polémica de entrada, luego veremos si son polémicos o no. Y para debatir sobre este tema tenemos aquí los invitados. Está Liliana Costa Arias, que es filósofa y consultora sobre ética y tecnología. Después nos dice si quieres añadir algo más. Teníamos a Anima Balogwami, que es experta en inteligencia artificial, venía más de la parte, digamos, técnica, pero con un elemento de ética, pero ha escrito esta mañana que estaba con una grave alergia, que no podía asistir. Tenemos a Ayub Warros Raima, que es director de inteligencia artificial en Roca Salvatella y profesor en muchos sitios, bueno, UPF, todos los que tenéis aquí, Universidad de Barcelona. Después está Montse Rigay y Colminas, que es periodista especializada en inteligencia artificial, que la he visto un poco sofocada porque trabajando... Papá, May lo dejo. Claro. Trabajando... Es que en el boleto, o sea, ha sido como muy estresante porque teníamos la fumata a las 5:30 prevista y luego todo organizado para levantar programas y estar en directo, así que se ha avanzado todo el proceso, no tenemos el nombre, no puedo darlo todavía, pero... Pero bueno, estás cerca en Radio Televisión Española. Estoy a 10 minutos, he hablado con mis compis, creo que pueden prescindir de mí. Venga. Voy a gozar de vuestra compañía. Muy bien, entonces yo sin mucho más preámbulo les había lanzado una primera impresión, que realmente bueno, antes de llegar aquí, si un concepto como inteligencia artificial y un concepto como economía del bien común son compatibles, teniendo en cuenta, hago un poco de repaso, que como economía del bien común entendemos una serie de valores relacionados con la dignidad humana, con la solidaridad y justicia, con la sostenibilidad medioambiental y con transparencia y participación democrática, con una serie de grupos de interés,
que podría ser el entorno social. No llegamos al plano individual, que esta es una cosa que siempre estamos ahí construyendo. Estamos hablando de un concepto de empresa o de instituciones. Tenemos diferentes grupos de interés. Entonces, la pregunta es, frente a una inteligencia artificial, ¿qué actitud debemos de tomar como proveedores, como trabajadores, como clientes, frente a esta tecnología? Estamos hablando de una tecnología. Sobre qué es la inteligencia artificial, ellos nos lo dirían mejor, pero yo he hecho aquí un resumen, no sé si estarán de acuerdo ellos o no, muy rápido, para por centrar un poco el tema. O sea, estamos hablando como inteligencia artificial de una capacidad de máquinas que los humanos hemos creado para simular algunas capacidades de la inteligencia humana, como son la percepción, mediante recurso visual y auditivo, el uso de un lenguaje natural, que es comprender significados de esas palabras y poder expresarse con esas palabras, cierto razonamiento, que consiste sobre todo en identificar patrones y seguir unas lógicas, el aprendizaje, que es a partir de datos mejorando el rendimiento en el tiempo, capaces de hacer ejecución, tiene que ver con la resolución de problemas, la toma de decisiones y dar órdenes automáticamente en base a esos razonamientos y aprendizaje. Y luego se dice, esto es un término más discutible, la creatividad. Es decir, la creatividad a partir de creaciones humanas anteriores. Ahí lo dejo. Todo eso con una mínima intervención humana. Con estas dos pequeñas presentaciones muy rápidas de qué es economía del bien común y qué es la inteligencia artificial, seguro que parciales, matizables y esto ya diréis, yo directamente entraría en la primera cuestión que os planteaba, que es directamente una primera impresión, si queréis que son compatibles y cuáles son los puntos principales que deberíamos tener en cuenta en este debate. Empezamos por aquí, por orden alfabético. Liliana. Buena tarde. Y aquí hemos llegado al final de mi catálogo. A ver, yo creo que nosotros tenemos muchos problemas con la inteligencia artificial y uno de ellos es que no tenemos un concepto unificado de lo que es inteligencia artificial. O sea, este concepto se acerca mucho, pero si tú vas a ver, por ejemplo, al concepto que dieron las personas que lo fundaron, no tiene nada que ver. Y si nosotros vemos, por ejemplo, una persona que trabaja por ejemplo, en realidad virtual, el concepto que va a tener diferente. Entonces, nosotros, el gran problema que tenemos es que estamos hablando de algo que ni siquiera sabemos qué es. Pensamos qué es, pero ni siquiera tenemos la conciencia de saber qué es. ¿Y por qué? Porque pensamos en la inteligencia artificial como una. Y ese es el gran error que nosotros tenemos. La inteligencia artificial son muchísimas tecnologías que van unidas. Por eso es que no podemos tener un concepto. Y otro gran problema por el que nosotros tenemos problemas es porque la inteligencia artificial se ha aprovechado de palabras otrora exclusivamente del pensamiento humano. Palabras como la propia inteligencia, razonamiento, cuestionamiento. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando nosotros hablamos de inteligencia artificial, pensamos que es igual a la inteligencia natural, la equiparamos, pensamos que es lo mismo. Y la inteligencia artificial no tiene nada que ver con la inteligencia natural. Y por eso le tememos, o sea, no solo tenemos problemas, sino que le tememos porque pensamos que tenemos el mismo sistema. Y básicamente, desde la RAE, la inteligencia es la capacidad que tenemos los seres humanos para resolver problemas. Y en inteligencia artificial, básicamente es una capacidad estadística para producir algo. Entonces, ya nos estamos dando cuenta ahí de la diferencia simplemente de las palabras y de lo que significa y de lo que nosotros estamos interiorizando acerca de nuestros miedos. Entonces, tenemos un gran desconocimiento, pensamos que el razonamiento en la inteligencia artificial es igual al humano y por supuesto que la inteligencia artificial, como procesos de cálculos, van a tener muchísima más capacidad que nosotros, pero también lo tiene la calculadora. Y no les quitó el puesto a nadie, al contrario, nos ayudó. Entonces yo creo que parte del trabajo que yo hago es evangelizar en lo que realmente es inteligencia artificial y en hacerle comprender a las personas que no podemos seguir pensando, teniéndole miedo y desconociendo algo que queramos o no, va a impactar nuestras vidas, de alguna forma o de otra. Lo difícil es pensar en que no lo hace. Y segundo, con respecto al nombre, a mí me parece un poco complejo
querer equiparar la inteligencia artificial con un valor tan humano como el bien común, porque le estaríamos dando un valor antropomórfico a la inteligencia artificial. Finalmente, somos los seres humanos los que producimos el bien común como un proceso en el que hacemos cosas para una comunidad y que aceptamos que está bien para nosotros. Pero lo hacemos desde la conciencia que tenemos como seres humanos, lo hacemos desde la empatía, lo hacemos desde esto de reunirnos acá. Ahora, no podemos equiparar a la inteligencia artificial a que haga esto. Entonces, tal vez lo que mi concepto sería es cómo podemos trabajar o cómo podemos preparar para que esa inteligencia artificial actúe para el bien común de las personas. Muy bien, centrado el tema por esto. A ver qué más Yo- dice yo. Sí. Sí, yo estoy alineado contigo, pero en parte. Yo creo que lo primero que hay que entender es una inteligencia artificial, es una tecnología. Y después entraré en la parte, ¿no? Porque creo que el bien común, al final, si ves la planta, hay una capa de ética, ¿no? Vinculada. Entonces, yo para mí la primera cosa es que una tecnología no es ética o no ética. Es el uso que se hace de la tecnología, ¿no? No que sea, podemos tomar un coche, podemos coger un coche y empezar a destrozar las calles, pero por eso prohibimos la tecnología. Entonces hay una capa entre ética, en la ética de una tecnología que para mí no tiene que ver con la tecnología. Tiene que ver con el uso que se hace de la tecnología y la regulación del uso que se hace de la tecnología. Esta es la primera. Sobre lo que comentábamos de inteligencia artificial, estoy de acuerdo que nosotros, bueno, yo soy consultor y en la dedico a desplegar inteligencia artificial en las compañías. Y ya nos hemos hecho una slide, que un poco conocéis, que dice la IA no es magia. ¿Vale? La inteligencia artificial no es suficientemente inteligente como un ser humano. De hecho, creo que es, ahora no me recuerdo, el fundador del término, cuando hicieron el simposio, tiene otra frase muy famosa que es cuando algo funciona ya la gente ya no le llama inteligencia artificial, ¿no? Porque un Excel en su momento era inteligencia, ¿no? Como la calculadora, ¿no? Y lo que pasa que ahora creo que la tecnología evoluciona de tal manera que está abriendo puertas a cosas que nosotros como humanos en la transformación digital nos protegíamos. Es decir, la transformación digital lleva 25 años. Y había cosas que decían, es que una tecnologia mai serà creativa. ¿No? Pero es que ens protegíem como seres humanos, ens protegíem así, ¿no? Y ahora de repente tenemos IAs que pueden hacer dibujos chulos, o que pueden crear fotografías, o que de repente son capaces de consumir, para mí, lo que es más importante, información no estructurada, que es lo que está pasando ahora. ¿Esto implica que una inteligencia artificial es igual de inteligente que un ser humano? No. Estamos lejos de lo que se llama la General AI, que es que una inteligencia artificial tenga inteligencia general, que es, oye, sabéis conducir un coche, sabéis extraer insights de una cosa, sabéis dibujar bien o mal, una IA sabe hacer una cosa. Actualmente los dos saben hacer una cosa, que es un ChatGPT sabe hablar bien, nada bien, pero sabe hablar, ¿no? O un bicho sabe hacer fotos. Mejor eso, pero sabe hacer fotos, ¿no? Yo creo que estamos en este punto, ¿no? Yo estoy alineado de que, ostras, no es lo mismo que un pensamiento humano, pero sí que has abierto las puertas a resolver problemas que antes solo resolvían los humanos, porque al final es la misma vía de desarrollo tecnológico que estamos viviendo, ¿no? O sea, mi mujer es ingeniera y en su empresa hay fotos de gente haciendo unos planos de edificios a mano. Y esto hace años que no hay, ¿no? Lo que pasa es que ahora has abierto las cosas de, ostras, esta inteligencia artificial, lo que para mí es relevante en el cambio es que plantea una relación subjetiva con una máquina. Que aquí es lo que nos ha volado un poco la cabeza. Nosotros estamos acostumbrados a apretar la letra A y que aparezca A, y ahora, según cómo le hable, ¿no? Interpreta una cosa. Y este concepto de subjetividad es lo que nos está sacudiendo. Pero bueno, para mí estamos al principio, va a cambiar cosas, pero tranquilos, llevamos 25 años de transformación digital y aquí esté. No sé, no, y ahora es otra etapa de transformación, de disrupción, ¿no? Pero yo lo que quería remarcar sobre el concepto bien común es, no podemos definir una tecnología como no ética. Porque es el uso que se hace, después supongo que hablaremos cómo se entrenan los datos, sesgos, etcétera, pero no podemos partir de esta tecnología es ética o no. Porque cualquier tecnología, según cómo se use, es ética o no.
Pues fijaros, estoy totalmente de acuerdo y muy alineada con este último planteamiento, también con algunos aspectos de los que nos has comentado, sobre todo, y antes de venir, ¿no? Y cuando me invitaste a este acto era preguntarme de qué hablamos cuando hablamos de economía del bien común y de qué hablamos cuando hablamos de IA. Entonces hice la consulta al chat GPT, no, porque yo no lo uso, soy un poco, ¿verdad? Y a la pregunta de si son compatibles, evidentemente la respuesta es sí lo son, pero acorde con lo que tú estabas diciendo, en función del uso ético que hagamos de esta herramienta. Como toda tecnología, alguien se plantea actualmente cuál es el uso o si es compatible Internet con la economía del bien común. Ya hemos pasado esa pantalla, ¿verdad? Pues ahora estamos en otra pantalla de si son compatibles o no, y ahí es donde quizá podríamos hacer hincapié en cómo desarrollamos esta tecnología, que no deja de ser una herramienta que viene a facilitarnos nuestras vidas y que como un bisturí en manos de un médico puede salvar una vida, pero en manos de un loco puede matar la vida, ¿no? puede quitar la vida a alguien, ¿no? Así que estamos ante un nuevo escenario que evidentemente genera bastantes dudas por el desconocimiento y como todos los procesos revolucionarios de la historia de la humanidad, pensemos en la revolución agrícola o en la revolución industrial o en lo que supuso el aterrizaje de Internet en nuestras vidas, ¿no? Entonces yo creo que estamos en un momento de impasse, de aceptación de algo desconocido, en la que evidentemente necesitamos una evangelización, como decías, ¿no? Muy necesaria por parte de los que la usamos conscientemente y desde el punto de vista crítico de esto sí funciona, esto no, esto me lo quedo y esto lo voy a criticar, ¿no? Y ahí estamos, por ejemplo, desde la Unión Europea, donde hay mucha sensibilidad, llevando a cabo un proyecto de verificación de informaciones falsas, porque ahí sí que tenemos en riesgo la democracia actual de los países miembros y del resto de los países que no forman parte de la Unión Europea. Y estamos intentando mejorar las herramientas que nos ayudan a verificar informaciones, pero yo que estoy en medio del doctorado, la gran pregunta que también quiero compartir con vosotros es ¿a quién le asignamos el Ministerio de la Verdad? ¿Quién tiene la verdad absoluta para decir esto es información o esto es desinformación? Yo como periodista no me atrevería nunca a dictaminar lo que sí de forma 100% exclusiva y lo que no lo es. Sí es verdad que podemos verificar imágenes que han sido manipuladas y en esto nos dan un barómetro de color. Cuanto más se acerca el rojo, menos verificada es esa imagen. Cuanto más se acerca el azul, más verificada puede estar esa imagen, ¿no? Dicho esto, yo creo que lo importante en relación con la economía del bien común es cómo desarrollamos y aplicamos esta herramienta desde el punto de vista de la empresa, pero y sobre todo desde los gobiernos y las administraciones públicas, ¿no? Y de ahí la importancia de regular también desde el punto de vista ético con la IA, ¿no? Con la ley de IA de la Unión Europea, que creo que es imprescindible, y sobre todo también formar a los ciudadanos que exijamos transparencia en el momento en el que estamos usando la inteligencia artificial pues para nuestros trabajos o nuestra vida cotidiana. Os pongo el ejemplo muy claro que acaba de salir del estudio de Radio Nacional, si me permitís. Ha habido un caso en Australia de una radio que ha emitido durante 4 meses un programa de radio, un podcast hecho exclusivamente por IA, sin avisar de que ese DJ era IA, ¿no? Era un robot. Y hoy, esta semana, recién se presentó la versión española y catalana del Notebook LM de Google, que ya tiene unas voces que son más humanas que nunca. Y los acentos del catalán pues los encaja bastante bien, que era una petición reiterada por parte de muchas entidades aquí en Cataluña, ¿no? Así que vamos avanzando poquito a poco y creo que el único riesgo que corremos es perder el hilo de esta evolución tan rápida, porque al final desinformación ha habido siempre y en Estados Unidos se distingue entre misinformation y disinformation y aquí solo tenemos una palabra, pero que al final tenemos que saber cuál es la intencionalidad que hay de desinformar a la ciudadanía, ¿no? A la ciudadanía. Entonces, sí es importante que como ciudadanos tomemos parte del asunto, no quedemos excluidos de esta revolución que para mí es superior a la agrícola, a la industrial y la de la llegada de Internet, para que sepamos y tengamos este pensamiento crítico que para mí es básico para que no nos coma la ola o la ola no nos pase por encima, ¿no? Es verdad, como decía mi compañera, que esto existe desde el año 56. John McCarthy en Estados Unidos es el primero que acuña el concepto, no tanto la palabra, que ya se acuñó con anterioridad, sino el concepto de inteligencia artificial. Y de ahí pues estamos en el momento actual
desde el momento que usamos el Google para llegar al momento que le decimos al Dyson que nos aspire, o a la Rumba que nos aspire el comedor hasta la habitación de los niños, ¿no? Estamos rodeados de inteligencia artificial. ¿Y por qué nos da miedo ahora? Pues desde noviembre de 2022, cuando se nos popularizó con OpenAI, el ChatGPT, tuvimos todos acceso a esa IA. Y es ese momento irruptivo, ¿verdad? Que nuestras vidas empiezan a cambiar, pero que ya llevamos unos años trabajando con ella. Y lo que decía también él, ¿no? Que en Excel pues, podía utilizar conocimiento, porque al final es una herramienta. No sé si respondo bien o no a la pregunta de si es compatible o no. Creo que Bueno, sí ahí habéis lo respondido. Eh, a partir de lo que decís, yo tengo una primera cuestión que me llama, porque primero, hablamos del nosotros, ¿no? Nosotros con la inteligencia artificial haremos. Realmente en inteligencia artificial somos nosotros los humanos comunes, los que vamos a decidir ese uso ético. ¿O es, pregunto, Bueno, nosotros quién es el nosotros? A mí siempre me preocupa mucho definir en inglés el we, ¿no? ¿Quién es we? hay un acto de fe en ello, es decir, creemos como ciudadanos que somos que cuando subimos al metro, el metro no se nos va a caer encima, ¿no? Ujú. Hay un ingeniero detrás, ¿verdad? Hay un acto de fe cuando entras en un edificio que un arquitecto diseñó y que por lo tanto vamos a confiar en que no vamos a morir. Con la inteligencia artificial hay gente que está diseñando modelos de razonamiento, entre comillas, para ofrecernos contenido. Dicho esto, tú tienes que saber, como usuario o ciudadano, qué estás consumiendo en cada momento. Hay que saber que las principales plataformas están en Silicon Valley, lideradas por hombres, con unos perfiles determinados. Esto es un trabajo que tenemos que hacer nosotros para saber quién está detrás y luego decidir si lo que nos ofrece la IA nos conviene o la descartamos porque no lo vemos suficientemente ético, porque no está alineado con nuestra manera de pensar o nuestra filosofía, pero que te lo ofrezca y luego tú decides, ¿no? Creo que lo más importante es tenerlo y luego ya, it's up to you. Jo crec que aquí, si puc aportar, yo os pondré un ejemplo de hace 3 años, cuando empezamos con la inteligencia artificial, estuvimos explicando la tecnología en muchos comités de dirección. Entonces, en ese momento apareció una pregunta que era, ¿qué pasará con mis datos? ¿No? Y era como, no, pero esto, claro, si le pones los datos, si le pongo el balance, esto es información secreta, etc. Y es para reforzar lo que tú estás diciendo. Sí, sí. Y hay un razonamiento muy fácil, que es uno, hay un razonamiento tecnológico de consumo, de cómo se entiende un modelo, que no sé si queréis entrar aquí, pero yo les decía, bueno, pero ahora, ¿tus datos dónde están? En la nube de Azure de Microsoft. ¿Y cómo sabes que Microsoft no está vendiendo ya tus datos? Porque hay un contrato firmado. Entonces, yo aquí hay una parte de confianza. Y después me alineo con el proceso de transformación. O sea, ahora empezamos otra nueva ola de disrupción, ¿no? Pues desde Internet 2095 ya estamos en un proceso disruptivo, ¿no? Y estamos teniendo muchos problemas de consumo de contenidos móvil los jóvenes. Una generación, ¿no? Que nos estamos encontrando, que ostras, costa molt llegir perquè estoy todo el día enganchado al TikTok. No, es que cualquier proceso de transformación disruptiva que significa que requiere repensar muchas cosas de forma profunda, requiere también un pensamiento crítico Claro. al clavo. Es decir, no hace falta hablar de modelos de inteligencia artificial. Si yo consumo toda mi información, mi vida a través de un algoritmo, el algoritmo que está entrenado para ser como disculpad eso, como un camello que te da droga, básicamente, si eres azul, pues te va a dar azul, 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 azul. Ah. La otra cosa es que yo puedo pensar, tengo un móvil, puedo consumir 50 fuentes de información distintas si quiero, pero me requiere un esfuerzo. Claro. Pues aquí es lo mismo, requiere profundizar en la tecnología, entenderla. Esta gente, por lo que está en Estados Unidos, el modelo lo ha entrenado frente a estos datos. Bueno, este modelo está entrenado con datos de la Unión Europea bajo regulación. Requerirá una parte también de profundidad y de pensamiento crítico por parte nuestra, ¿no? Que es una cosa que es necesario, pero ya es necesario desde hace 20 años, con todo el uso de un teléfono móvil, cómo consumo contenidos online, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que aquí hay una parte de ¿quién? Nosotros. Pensamiento, sí. O sea, nosotros somos el último responsable de qué hacemos y de entender qué usamos. Pero para eso, desde la filosofía, ¿qué decís? Porque estás diciendo, tenemos pensamiento crítico. Ya,
se dice que seremos la última generación que tomaremos decisiones acerca de nosotros mismos, ¿no? Entonces, eso es una buena cosa para pensar. A mí, digamos que hay cosas que me preocupan muchísimo y es que si uno pudiera resumir la filosofía en algo, yo la resumiría como la historia de la relación entre el sujeto y el objeto. Ese objeto que puede ser una persona, un ente, un fenómeno, lo que sea. La filosofía es ese estudio, es esa relación que tenemos con los otros. Y yo creo que durante millones de años hemos construido unos valores sobre esa forma en que nos hemos relacionado con todos los objetos y con todo el mundo que nos rodea. Sin embargo, todos esos valores, todas esas tradiciones, todo eso que hemos forjado como humanos durante siglos, están desapareciendo así con la inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque vamos hacia, yo podría decirlo casi que desde la Revolución Francesa, vamos hacia un individualismo absoluto. Y yo creo que ese individualismo lo que está permitiendo es que hoy jóvenes tengan mucha más empatía por su móvil que por un familiar. Muchas personas hoy me dicen, lo venía hablando con Tomás, me dicen, es que ChatGPT es más empático que mi jefe. Entonces, en el momento de que nosotros no tenemos la capacidad de entender, un poco con lo que estabais diciendo vosotros dos, ¿no? De entender aquí con quién estamos hablando, es muy fácil antropomorfizar lo que tenemos enfrente. O sea, es muy fácil que la soledad, es muy fácil que los videojuegos, porque ahora hablamos de inteligencia artificial, pero los videojuegos es otra cosa que está haciendo que los jóvenes estén yendo hacia otro polo opuesto y que aquello que ellos están viviendo a través de esos videojuegos lo hagan real en su cerebro. Entonces yo creo que tenemos un problema cuando pensamos que somos un nosotros y yo creo que parte de entender qué significa ser humano en la era de la inteligencia artificial pasa por entender y es cuál es el puesto de este nuevo objeto que tenemos en nuestra realidad. ¿Cómo es que nos vamos a comportar? ¿Cómo es que lo vamos a tratar? ¿Cuál es el puesto? ¿Y cuáles son las decisiones que queremos que estos sistemas tomen y cuáles queremos que sean nuestras decisiones? Porque si yo quiero si yo me pongo a organizar el tráfico de Barcelona, pues seguramente los coches van a estar como el lunes, se van a estrellar, van a tener problemas. O si voy a manejar el tráfico aéreo, no. Pero si yo quiero saber hoy qué es lo que quiero hacer mañana para reunirme con una persona, no quiero que la inteligencia artificial tome esa decisión. Entonces yo creo que básicamente estamos en un momento donde tenemos que empezar a tomar decisiones rápidas porque la inteligencia artificial va a cumplir 70 años y durante muchísimo tiempo los creadores lo que trataron fue de emular, que es lo que hicieron, estudiar el cerebro para emular el comportamiento humano y emular la forma en que pensamos. Ahora, nadie pensó en que eso nos iba a generar una serie de problemas que nosotros hemos trabajado en millones de años. Y resulta que los problemas éticos en la inteligencia artificial los estamos empezando a ver hace menos de 10 años, de 11 años. Hay un sistema que se llama Google Trends, que cuando tengáis una investigación o algo de qué hablar, ponéis un tema y os va mostrando a lo largo digamos, del tiempo cuándo más se ha hablado de ese tema. Pues cuando ponéis ética para inteligencia artificial es a partir del 2014. ¿Os acordáis qué pasó el 2014? ¿Alguien se acuerda? El escándalo de Cambridge Analytica, que son todos los datos que somos Facebook de nosotros y que revendieron. Entonces, a partir de ese momento es cuando la gente empezó a entender, casi 50 y tantos años después, de que esto iba en serio. Entonces, llevamos menos de 11 años pensando en los problemas de la inteligencia artificial. Llevamos menos de 11 años hablando de personas que trabajamos en ética para inteligencia artificial. Sin embargo, la tecnología va más rápido que nosotros y por eso también nos asusta, porque mentalmente no estamos preparados para asumir tanto cambio en tan poco tiempo. Entonces, pues bueno. Liliana, yo continúo asustándome cuando leo en La Vanguardia, leo unas declaraciones como estas de Bill Gates. Y precisamente cuando hablabas del caso de Cambridge Analytica, aquí tenemos la persona que denuncia, una de las personas que denunció, que lo está pasando bastante mal, y el titular que hace tampoco es amable, sí. muy animante. Entonces, yo diría, a ver, entiendo que estamos diciendo una necesidad de pensamiento crítico
Sí, una necesidad de saber para qué utilizamos estas tecnologías. para mí, Desde la empresa se puede hacer esto. ¿Qué se puede hacer? Desde... como cualquier tecnología, es que yo, Mm. o sea, al final, para mí, esto de aquí, mi mejor amigo es catalán y hace 20 años que es investigador de IA, ha trabajado con LeCun, con los top. Y yo muchas veces digo, pero Joan, ¿qué pasará cuando... Y él tiene una visión como... Claro, es un tema de visión, ¿eh? Y él dice, no, y habrá IA y a mí me gusta pintar. Y tú te dedicarás a pintar. Y ya está. Y trabajarás 2 horas al día y vivirás la vida tranquila. Es un tema que, este titular, segundo como lo miras, dices, Claro. pues bueno, no está mal, ¿sabes? O sea, yo trabajo muchas horas, todo el sistema automatizado, toda la estructura productiva automatizada, y yo esto Compraré. yo cobraré. tener una renta básica, ¿sabes? Tener una renta básica y tal, porque también hay debates aquí interesantes para las Sí. empresas, ¿no? Que no quieren tal, que para mí no es el... Ahora os daré una vuelta, pero oye, un algoritmo que sustituye a un humano tiene que pagar los mismos impuestos de IRPF y de esto. Sí, sí. Ah, si tú te lo planteas bajo el paradigma del sistema actual, si tú sustituyes cada gente que ejecute una tarea de un ser humano, paga los impuestos que paga un ser humano, que todos pagamos para trabajar, ¿no? Que es, aquí otros al show que no reps, ¿no? ¿Esto tiene sentido? No lo sé. No lo sé. Entonces aquí hay paradigmas de sistema, que esto para mí no es la IA, es... El tema es que, y tú lo has puesto encima de la mesa, o sea, Internet es supone la misma revolución estructural que la máquina de vapor. Y la máquina de vapor, y yo me gusta la historia, bueno, soy historiador, pero cuando lo explico en clases, mira, la máquina de vapor apareció, no sé si era antes o después, pero justo en ese momento hubo una revolución francesa. No estoy diciendo que haya causalidad, pero seguro que hay correlación. Después pasamos de que el 90% de la población viviera desagregada y viviera bajo un modelo agrícola a un modelo industrial. Este modelo industrial creció, tiene sus cosas buenas, malas, no entraré en debates econòmics, pero hubo un cambio estructural. Entonces, nosotros, todo esto que está pasando, esta inquietud, es que hubo una máquina de vapor, durante 300 años el sistema se reinventa. Se reinventa, quiere decir que en ese momento dejamos de morirnos a los 40 años para vivir así como ahora. Que tampoco está mal. Después hay cosas que la sociedad industrial, el capitalismo, pero tampoco está mal, ¿no? Y hay cosas que son buenas y son malas. Bueno, pues llevamos 20 años sacudiéndonos en una carga estructural. Y yo creo que hay cosas que se tienen que pensar de forma profunda, ¿no? Y es como si estamos estirando el antiguo sistema industrial bajo intentando adaptar un nuevo paradigma, pero bueno, está muy bien que nos cuestionemos, oye, ¿el modelo de renta básica es viable? ¿Tiene sentido? ¿Me lo va a pagar el gobierno? Oye, cuando yo me entere que Google hace 8.000 euros al mes con mis datos, le diré, bueno, Google, pagan 2.000, yo seguiré buscando, no te preocupes. Entonces, creo que estamos en un momento de repensar muchas cosas, que no solo es la IA. Y la IA forma parte de todo esto. Y cuando yo hablo de pensamiento crítico, yo en Roca Salvaté ya tenemos una plantilla muy joven, somos una consultora, 28 años de media, somos 90 y entonces muchos de ellos me preguntan, le digo, es que pensamiento crític vol dir de, hòstia, tota la informació que tens la treus d'un algoritme, pues para mí es pensamiento crítico. Digo, bueno, pero por otro lado, tenemos un móvil que si yo rasco, te miras una clase del MIT sobre Deep Learning, ¿eh? O sea que al final no podemos decir si una cosa es buena o mala, ¿sabes? Es que Internet es guapísimo, o sea, y la IA, si la uso bien, ostras, me permite hacer cosas que me van muy bien y que rebotar conceptos contra el ChatGPT van muy bien, pero claro, si le tengo que decir a ChatGPT, gestióname la vida, pues ya no es. Yo creo que estamos en este impasse de redefinir el rol nuestro en la sociedad, pero que requiere como un pensamiento profundo de, es que no es casualidad que la política esté polarizada, es que no es casualidad, es que el Fíjate, sistema está me da por pensar, transformacional. esto es cuando Humberto Eco hablaba también del ruido de la comunicación, esto era un titular, los periodistas buscamos titulares para atraer la atención, que quede claro, lo sabemos todos, ¿verdad? Es decir, que luego lees la letra pequeña y hay mucho clickbait, que no tiene nada que ver el titular, ¡guau! Pero a lo mejor sí es interesante, para no alarmarnos, empezar a hablar de forma clara. Evidentemente, a mi modo de ver, la IA va a suprimir muchos puestos de trabajo, evidentemente, ¿qué lo va a hacer?
No pasa nada, empecemos a aceptarlo, pero como en todos los procesos revolucionarios de la historia. Y para que le parezca muy escandaloso lo que estoy diciendo, que puedo entender que vosotros discrepéis, creo que es ese movimiento entre los integradores y los apocalípticos, ¿no? Yo soy más pro tecnología a favor del ser humano, pero siempre desde el punto de vista crítico. Pero si yo tengo herramientas que me van a facilitar y ser más feliz porque puedo trabajar menos, a lo mejor esos trabajos rudimentarios que no me aportan nada de creatividad, puedo dejarlo en manos de la IA y yo me dedico a pintar. Y voy a usar herramientas de IA, ¿por qué no? Y le voy a decir, ayúdame a elaborar este cuadro que tengo en mi mente y inspirado en Salvador Dalí o Gaudí o con quien sea, ¿no? Y de ese cuadro le voy a pedir que me haga un libro y luego una música con el Suno, que me diseñe una música relacionada. Y vamos a estar delante, o estamos ya delante, desde mi punto de vista, de una nueva ola creativa de productos distintos, culturales, desde la música al arte pictórico, al arte, todas las artes están. ¿Y qué es arte y qué no? Ahí entraríamos en otra gran pregunta, ¿vale? Sí, para mí es arte todo aquello que me genera una reacción cuando estoy delante de una obra de arte. Si es una fotografía premiada en un concurso, como sucedió, que luego se supo que el fotógrafo, porque lo dijo él, no esa fotografía fue la primera premiada, no recuerdo el año, no quiero equivocarme, pero era un fotógrafo alemán que presentó una fotografía en un concurso y ganó, y resulta que la fotografía no era real, sino hecha por IA. Pero esa fotografía no la consideramos arte fotográfica. ¿Y por qué no? Porque fue hecha con... entonces esperaros, el Photoshop retoca fotos, pero luego lo aceptamos, pero no aceptamos una foto hecha por IA. Venga, Bueno, ahí estoy provocando un poco más de debate. O sea, Me gusta la mi idea. pregunta es que estás hablando de alguna medida de colectivización de la cultura generada hasta ahora sobre un soporte. Igual que lo que comentaba yo del temor de las empresas, yo ese temor en varios proyectos que he trabajado he tenido el temor porque estamos subiendo toda la información de la empresa a Google Drive. Realmente yo pienso, Google tiene la capacidad de obtener un aprendizaje, y lo pensaba hace 15 años. Estoy poniendo toda mi información allá. Teoría no, Mis Mira, proyectos. no, porque tú firmas un contrato. En el Vale. año Es 2020... que ese es el tema, pero es que esto también te diré, es como el que no se vacuna de la COVID, pero toma paracetamol. Un momento. ¿Sabes lo que voy a decir? Y a una ciencia médica que te asegura que es algo que funciona, de la misma manera que te asegura que el paracetamol funciona, ¿no? Entonces aquí también hay la coherencia personal. Y cómo gestionamos nuestra parte emocional de relación con una cosa disruptiva, ¿no? Mira, desde el gobierno de España en el año 2020, lo digo porque como has mencionado Google, estábamos en pleno COVID, ¿no? Y teníamos los niños encerrados en casa, las escuelas y universidades empiezan a estresarse, ¿cómo vamos a seguir el aprendizaje? ¿Quién tenía los datos? Google. ¿A quién? España no los tenía. Se firmó un convenio, un trato muy, para mí, muy oportuno, Google con el Ministerio de Educación del Gobierno de España para la cesión de los datos para poder acceder a impartir las clases con todos los datos, pero no los teníamos. No los teníamos. Bien, eso sí que es obligación de la administración, de nuestros gobiernos, de los que gobiernan, de que cuiden por nuestros datos, porque es verdad, y eso hay que admitirlo, el dato es el petróleo, es oro. El dato es oro. Pero, chicos, acabamos de vivir un apagón, ¿eh? Sí. ¿Dónde tenéis el dinero? ¿Dónde estaba vuestro dinero con el apagón? Para mí, y no quiero ser alarmista, sino realista, la Tercera Guerra Mundial pasa por una guerra tecnológica. Y aceptarlo creo que nos da, creo que nos da esa valentía que necesitamos para encarar más en cuanto a investigación y desarrollo tecnológica. No podemos depender los chips del automóvil de China, porque Asia nos pasó la mano. ¿Os acordáis también de esa dependencia de los chips, ¿no?, en el sector automovilístico? Y SEAT fue uno de los que sufrió de forma directa, ¿no?, esa dependencia. Y ahora estamos igual, porque bueno, ha salido DeepSeek, que es el competidor de las americanas, pero si no, ¿qué es lo que tenemos? ¿Qué estamos desarrollando nosotros en Europa? Pues esa carrera tecnológica creo que no deberíamos perderla y que los políticos deberían ponerse, eso sí, las pilas para desarrollar proyectos propios para cuando todo se apague, nosotros tengamos un poco de luz. Nos estamos poniendo muy trágicos, Liliana. Bueno, a ver, De cuando todo se apague. a mí, Ups.
Era un debate, ¿no? Si yo tuviese... Pero claro, no, déjame que me permites, porque preocupes, por yo creo que una favor. cosa que tiene la IA es que yo soy muy fan de la filosofía y creo que es muy necesaria para una sociedad sana. Sí. Las carreras de filosofía han incrementado muchísimo, claro, las matriculaciones en las universidades, igual que las matemáticas, pues son dos carreras, matemáticas ya no estaba muerta, pero filosofía Ya, es verdad sí. que dejó de estar de moda, ¿no? Sí, sí, sí. Pues ahora estáis muy en Somos moda, rockstars. sois Ahora, necesarios. A ver, yo me quisiera hablar desde la empresa y a mí me gustaría que pensáramos lo siguiente. Hace un siglo, menos de y medio, hace un siglo y medio, más, un poquito menos, en todo el mundo, o hablemos en Europa, la gente trabajaba 18 y 20 horas al día por salarios mínimos en unas condiciones terribles, la gente se moría, no tenían pensiones, no tenían salud, condiciones insalubres y hasta ese momento, o sea, habíamos pasado no sé cuántos siglos, pensábamos que ese iba a ser el status quo. Llegó la revolución industrial y durante muchísimos, casi durante un siglo, tardaron todos los sindicatos en generar nuevas mejoras para nosotros gracias a la revolución industrial. Y se cambió ese status quo que estuvo desde hace muchísimo tiempo. Entonces yo creo que nosotros estamos viviendo un momento igual y creo que no creo que vayan a ser los sindicatos los que vayan a negociar ahora, pero sí me parece fundamental en este momento que sea la empresa que no está tan desprestigiada como otros estamentos, para comenzar a dirigir un cambio para las personas, para comenzar a pensar en hacia dónde tenemos que ir como sociedad. A mí me gustaría, un poco en concordancia con lo que decías, Yuk, ¿sabéis lo que significa la palabra ocio en griego? Que nosotros todos pensamos en ocio como algo divertido. ¿Sabéis qué significa? Ocio significa escuela. Y era la palabra que estaba a la entrada del liceo de Aristóteles. ¿Y por qué hemos pensado en ocio? Porque hay un filósofo que se llamaba Esquilo, que buscarlo porque es muy divertido, escribió una comedia que se llamaba Las nubes. Y se burlaba de Sócrates porque una vez Sócrates iba mirando para el cielo y pensando y se cayó en un hueco. Entonces Esquilo se burló diciendo que los filósofos no hacíamos nada porque básicamente, ¿qué se iba a hacer al ocio? Se iba a sentar y a pensar. Entonces, todo el mundo pensaba que los filósofos no hacían nada, que se sentaban ahí a no hacer nada. Pero pensar es un acto en sí mismo. No lo hemos entendido. Y yo creo que justamente, con lo que decías tú, es que esta nueva época nos va a permitir pensar. ¿Cómo es posible que nosotros tengamos tanta historia en la filosofía griega y ahora en la actualidad tengamos como muchos filósofos, pero no nuevas propuestas desde la filosofía? Entonces, creo que es el momento justo para que si nosotros realmente vamos a incorporar tecnologías que pueden hacer mejor nuestra vida, pues podríamos comenzar a pensar en qué es lo que vamos a hacer con ese otro tiempo. ¿Ves? Un nuevo puesto de trabajo. Uno, y tal como le dices tú, Montserrat, o sea, cada nueva revolución eliminó muchísimos puestos de trabajo, pero trajo nuevos puestos. O sea, mi caso, o sea, si una filósofa tiene tanto trabajo en la era de la inteligencia artificial, una filósofa, o sea, ¿sabes? ¿Cómo no lo van a tener otras personas? Entonces, también hay algo que tengo que entender y es que a mí la inteligencia artificial no me cayó del cielo ni el trabajo me cayó del cielo. Yo tuve que entender el mundo que vivía y prepararme para poder estar hoy donde yo estoy trabajando en inteligencia artificial. Y creo que también hay muchas personas pensando en que la inteligencia artificial le va a pasar por acá y le va a llegar la novedad de lo que tiene que hacer. Y estamos en una época en donde tenemos que pensarnos qué va a ser nuestra vida dentro de la inteligencia artificial. O sea, cómo podemos trabajar, cómo podemos hacer dentro de la inteligencia artificial. Para continuar. Yo creo que esto es un debate que tengo con gente joven, que ya no es de inteligencia artificial, yo creo que la sociedad digital es una trituradora del desarrollo personal. De cierta manera, yo me dedico a lo digital, pero no soy un believer, siempre lo hago en las clases, ¿no? Yo lo hago para entender, ¿no? Pero lo que tú dices de tener ocio, de pasar tiempo con uno mismo, en silencio, es lo que desarrolla la persona, ¿no? Cuando tú estás en silencio solo, es cuando construyes tú esto. Hoy en día tenemos un entorno digital guiado por un ultra
capitalismo digital que lanza un mensaje de que si tú estás sentado en una silla mirando el cielo, estás perdiendo el tiempo. Sí. Estás malgastando la vida. No, ¿Qué no eres O productivo. sea, vete a hacer un temacha, ¿sabes? En plan, ¿sabes? Vete fuera. No. Entonces, yo hay una capa de estar sentado en una terraza observando, es donde tú construyes, ¿no? Y para darle esta línea de dónde encuentro estos espacios, que aquí para mí es donde viene el pensamiento crítico. O sea, tú construyes tu pensamiento crítico estando solo pensando, ¿eso qué es? Esto es tal. Y esta capa para dar continuidad a lo que dices, que creo que aquí hay un trabajo de educación. O sea, hay que enseñar a la gente a entender la sociedad en la que vive. Y lo que implica tener un móvil, lo que implica un algoritmo, lo que implica estar consumiendo. Que la otra cosa es, sí, yo intento no tener redes sociales, pero a veces voy a bajarme el Instagram, voy a hacer una horita de reels. De scrolling sin parar, para que me da gusto. Porque, mira, hoy, ahora me voy a parar al sofá porque quiero... Es otra cosa, como jugar a videojuegos. Bueno, yo juego a videojuegos, pero mira, hay espacio, ¿no? Pero tener esta conciencia es importante para construir lo que viene. Después, dando respuesta a las empresas. Yo, en la parte ética, al final, la IA, la revolución va de datos. O sea, no va de IA, va de datos. O sea, cualquier modelo de IA sin datos no es modelo. ¿Vale? Porque un modelo de inteligencia artificial es un programa 1, ¿no? Que hay los algoritmos, que está diseñado para consumir un volumen muy grande de datos, y sale el programa 2 que sabe hacer algo. O sea, ChatGPT sabe hablar. Pero ChatGPT no sabe hablar si no hubiera consumido toda Wikipedia, 20 gigas de literatura inglesa, papers académicos, tal. Entonces, yo creo que hay dos capas de actuación, ¿vale? Para implantar inteligencia artificial. Primero de todo, ¿de dónde viene el modelo? Entraremos en un punto de este modelo, es ético, utiliza datos sin sesgos, el dataset de entrenamiento es gratis, ¿infringe algún derecho de autor? Vale, esto es un ecosistema, un modelo, que eran modelos que saben hacer cosas, imagen, lenguaje, razonamiento, lo que sea. Y después la otra es que un modelo en una empresa es inútil, para que nos entendamos. Un modelo, aunque sea muy complejo, es como un intern, como un becario o una becaria, que ha hecho una carrera excelente. Tiene las mejores notas a la carrera. Pero esto para trabajar sirve. Bueno. Entonces yo le tengo, cuando entra una persona, aunque sea, oye, mira, es que tú lo único que vas a hacer ahora de entrada, me vas a redactar este mail y lo vas a enviar. Oye, tengo que enseñarle, mira, es que nosotros somos de color azul, por tanto el mail tiene que ser de color azul. No usamos estas palabras, ¿sí? Y la manera... Aquí las empresas también pueden incidir. O sea, los modelos, cuando nosotros los desplegamos, tenemos que dar unos datos, una manera de razonar, unas cosas que, yo qué sé, se pueden o se pueden decir. Y aquí es donde puede haber toda esta capa ética, que las empresas, cuando implanten, mantengan el mismo nivel ético de bien común que tiene la empresa. ¿No? Porque Yo con creo- IA o sin IA, supongo que hay empresas más bien común que otras, ¿no? A mí me alegra que os veo optimistas. O sea, yo si traduzco más o menos lo que estáis diciendo es, tenéis esperanza, o creéis, que la implantación de inteligencia artificial en estos grupos de interés que estamos diciendo pueden promover la dignidad humana, la solidaridad y la justicia. ¿O lo estoy entendiendo mal? Es que la primera parte, perdón, Sí. ya acabo. Es que es imparable. ¿Eh? Es imparable. Bueno, este es un tema que es imparable. Entonces, es como Internet. ¿Internet puede Sí. promover la dignidad humana? Sí, no. Internet puede Cambio, crear entornos, cambio ¿no? el tiempo verbal, digo, la promoverá. Claro, depende de nosotros. Si tú construyes un modelo dentro de, yo qué sé, actitud ética en la gestión de recursos financieros. Yo hago un modelo que gestiona el controlling de una compañía. Yo puedo hacer este modelo para que tome decisiones extremas de proyectos de eficiencia, que es a la que despide gente. ¿O no? Puedo poner un modelo que tenga unas limitaciones. Es decir, la última decisión es el despido de alguien. Gestiona todos los recursos para eficientar. Prefiero que ¿sabes? Que aumentemos el precio del producto que no. Es que Entonces el modelo lo hará. la IA no puede ser el chivo expiatorio de la política de la empresa, no es la IA, es la política de la empresa la que no define si puede desarrollar o ayudar, ¿no?, a la dignidad humana en la cadena de suministro. No es tanto la IA, es que vamos ahora a buscar
el culpable de todos los males de la sociedad y el individualismo va a ser la IA. No, señores, el individualismo viene de lejos, ¿no? Y la IA pues, se puede promover más y menos dentro de una empresa según la política de esta empresa, que tenga en cuenta pues, cuáles van a ser sus proveedores. Si, por ejemplo, hay una iniciativa, estoy pensando, pues Ecosia. Ecosia es una empresa alemana que es un buscador como el Google Search o es igual cualquiera de Perplexity, pues el Claude y cualquiera, que cada búsqueda que tú haces o cada consulta planta un árbol. Pero yo es que no me lo creo tampoco. ¿Me entendéis o no? Perdonadme, ¿eh? Pero es que no me creo nada, nada de nada. No caben tantos árboles. Correcto. Entonces, no, y conocí al CEO, le pude entrevistar y el señor viaja en tren y no coge nunca aviones y me parece genial. Pero menos cuando tiene que cruzar el charco, claro. Entonces sí, ¿no? Pero esta huella, ¿no? Que puede dejar la inteligencia artificial y estas acusaciones de cuántos litros de agua se gastan por cada consulta que le hacemos al ChatGPT para que te genere una foto de Ghibli. Yo pongo en duda los datos que me dan, desde que estoy por aquí. Fijaros, hay una que decía que en el año 2030 los centros de datos de todo el mundo van a tener el mismo consumo eléctrico que Japón entero, ¿no? Otro dato, cada pregunta formulada a ChatGPT consume el equivalente a 14 bombillas LED durante 1 hora. Para entrenar los algoritmos de IA se gasta mucha agua. Por ejemplo, Meta gastó 22 millones de litros de agua en 97 días, que es el equivalente del consumo de un ciudadano en Barcelona en 600 años. ¿Me entendéis, no? O sea, a ver, un momento. Bueno, pero... Y luego tengo que creerme que la clasificación de los residuos en mi casa llegan a buen puerto, o que Coca-Cola tiene una política, o que Inditex no abusa de la mano de obra en países del tercer mundo. Creo que tenemos nosotros, como siempre hemos tenido como consumidores finales, algo que es el dinero, dónde lo destino, a qué empresas me dan más o menos confianza dentro, evidentemente, de estos límites de enriquecimiento que tiene siempre una empresa, ¿no? Montserrat, al final me estás diciendo, estamos donde siempre, ¿no? Política, pensamiento, participación democrática, o no. Parece que estáis pintando la tecnología como neutra. ¿Lo es o no No, lo hombre, es? no. Es el uso que tú hagas de esa No. tecnología lo que te da una cadena. Pregunto, yo pregunto. A mí sí, la tecnología es neutra. Es, La interpretación que se hace de la tecnología y el uso que se hace, es lo que digo, yo puedo coger un coche y empezar a atropellar gente. ¿Es el coche? ¿No me deberían dar un coche a mí? Y por ergo deberíamos cuestionar el uso de un vehículo. No, yo no tengo una respuesta. Es como estoy haciendo como preguntas. Pero desde mi punto de vista, cualquier tecnología es neutra a la interpretación y a la subjetividad del uso humano. Y entonces es como hemos ido interpretando poco a poco Internet, ¿no? Al principio que apareció Internet es un entorno colaborativo, ¿no? Los primeros años de Internet, que nació con ese objetivo, era un entorno colaborativo, abierto, de todo el mundo, democrático y tal. ¿Qué ha pasado? Pues que el sistema se ha comido Internet y es lo que es. Si hay gente que usa Internet bien, o pues yo que sé, puedo usar cualquiera de estas dimensiones, pues un entorno digital me puede ayudar. Oye, pues dignidad humana en el puesto de trabajo, entornos que aseguren que se cumplen todos los estándares, ¿o no? Sí. Y entonces aquí hay un punto, ¿no? Que al final creo que estamos en un punto de la otra cosa es entender que estamos al principio. Estamos en 1998, que hay un vídeo muy chulo que os invito a que lo veáis, que es Bill Gates hablando en el show de David Letterman sobre Internet. Y entonces le preguntan, oí el otro día que podías ver un baseball game en el ordenador, ¿sabes? Y digo, ¿y esto no es la tele? Y el otro le dice, no, es que lo puedes escuchar, lo puedes ver cuando quieras. Y esto no es una grabación de vídeo. Bueno, pero después Bill Gates habla de Internet como, es increíble, puedes enviar correos, hay mucha información. También habla muy naif. Yo creo que estamos en este punto y entonces yo diría, calma. ¿Qué pasará, no? Las compañías es como, ¿cómo seremos? Pues no tengo ni idea. Seremos lo que queramos, ¿no? ¿Es neutro o no? A ver, yo quiero responder lo que preguntaste antes de promover la dignidad humana. La IA. Entonces yo quisiera preguntar, ¿promovemos la dignidad humana nosotros? Creo que antes de preguntar si la IA puede serlo, quiero saber si somos nosotros. Y yo creo que nosotros tenemos que entender
que las grandes compañías tecnológicas son americanas y están en San Francisco y actúan de determinada manera. Hace 3 años, Donald Trump estaba peleada con la mitad de la industria tecnológica americana. Mark Zuckerberg lo tenía bloqueado de Facebook, no estaba, lo habían sacado de Twitter, o sea, no estaba en ninguna red. Sin embargo, en su nueva campaña presidencial, Meta dio un dinero, Mark Zuckerberg dio otro, Elon Musk ni qué decirlo, todos dieron muchísimo dinero. Y no sé si os acordáis de la foto que creo que fue muy diciente, nos contarás, Montserrat, de todos los grandes magnates de la tecnología en la posesión de Donald Trump con una risa de oreja a oreja. Eso no es gratuito. ¿Por qué? Porque supieron venderle el proyecto a Donald Trump. Y él entendió que el futuro, uno de los grandes problemas americanos que tienen en este momento es económico. Y él entendió que una gran fuente de negocios y de ingresos para él va a ser la tecnología. ¿Qué decidió? Apoyar a la tecnología completamente. De hecho, hace poco salió no me acuerdo cuál es un directivo de Meta en una reunión con Bruselas diciendo que afortunadamente Estados Unidos sí tenía un presidente que le interesaba la tecnología y no era como Europa, que lo único que pensaba era en regulación. ¿Y qué han logrado con este apoyo de un presidente a la cabeza? Puede ser el mejor, el peor o el que sea. Han logrado que no la ley, sino un sistema de principios de inteligencia artificial que se están promoviendo y la ley de inteligencia artificial, por lo menos los principios que se tenían que lanzar el 2 de mayo y que era un sistema de principios a los cuales las empresas se tenían que adjuntar para que gracias a eso reciban subvenciones y cosas así, pues que ya no salga el 2 de mayo. Y esto lo han conseguido los americanos, los grandes lobbies. Y se están quejando de que la ley está excesivamente meticulosa, que tiene muchos problemas, etcétera, etcétera, etcétera. Y están metiendo muchísimo dinero en los lobbies para cambiar la ley de inteligencia artificial. Entonces, nosotros tenemos que ver que el problema de la tecnología, como en todo, es que hay un monopolio, ¿vale? Entonces tú tienes la tecnología y que no puede ser de otra forma porque el valor diario de entrenamiento del modelo de ChatGPT eran $100,000 diarios. Multiplicar esto por 5 años. ¿Qué empresa puede sostener eso si no es Microsoft? Ninguna. Ninguna europea lo puede hacer. Entonces, tú tienes la opción de tener unos grandes sistemas con grandes datos, o sea, de tal capacidad que no tienen un buen sistema ético porque no han sido pensados para eso, porque hay que entender que los americanos, los que son los dueños de los datos son las empresas. En Europa los dueños de los datos somos nosotros. Entonces, son sistemas que son muy buenos, pero que tienen problemas. Ahora, puedes irte con empresas europeas que no tienen los mismos servicios, que no tienen los mismos sistemas y que te van a cobrar más caro, por supuesto, porque tenemos más impuestos, porque tenemos más regulación. Entonces, la diatriba de la inteligencia artificial depende muchísimo de eso, de con quién contratemos los sistemas. Ahora, puede que todos tengamos en la empresa la mejor intención de aplicar una ética, pero algo que yo les digo a las empresas cuando llego es que tenéis que entender que la ética hoy, desgraciadamente, encarece un proyecto, porque es más caro ser ético que no serlo. Bueno, hay un chiste en Silicon Valley, a raíz de lo que dice Liliana, que dicen que en Estados Unidos innovan, Europa regula y China copia. Hasta que salió DeepSeek, que luego ya no copió, sino que creó su propio producto mucho más barato y que luego Trump dijo, Nvidia, la empresa, ponte las pilas porque lo ha hecho 1000 veces más barato, ¿no? China, de las 10 top universidades que publican papers de inteligencia artificial, las 9 primeras son chinas. Sí. Però clar, no podem caure en l'error de criticar aquells que ho fan millor que nosaltres per la incapacitat nosaltres de... Regulem sí, però posem-nos les piles, investiguem i avancem també nosaltres per tenir la pròpia eina, ¿no? Vale. Para acabar, y ya hemos empezado a interactuar, yo diría interactuar, preguntaros y hablar como queráis, ¿eh? ¿No? Nos queda como media hora por delante. Yo querría ya acabar de repasar todo el panel. No hemos hablado de dignidad humana, de solidaridad y justicia, de transparencia en cierta medida. Nos quedaría hablar del tema de sostenibilidad medioambiental. Yo le he preguntado, he hecho algunas preguntas, digo, mira, tengo un ponente más ya que me ha fallado a mí. Convoco a ChatGPT y le he hecho las preguntas que os he hecho a vosotros.
En cuanto a sostenibilidad, me ha respondido esto, ¿no? No soy inherentemente sostenible, pero puedo, pues lo que dice un poco yo de, bueno, puede usarse para, no sé qué visión tenéis, habéis explicado, ¿no? Del consumo de agua, del consumo Es de que, electricidad. perdonadme, Sí. quizá el error de origen es por qué damos por hecho que la IA tiene que ser sostenible ambientalmente hablando. O sea, se lo pedimos a Internet, se lo pedimos a otros agentes que nos ayudan. ¿Por qué damos por hecho? Porque es quizá la palabra, o sea, lo que nos confunde, a ver, creo que podemos estar de acuerdo en eso, es la terminología. Le hemos puesto la palabra inteligente, que es, lo asumimos al ser humano, y luego artificial, que es algo como feo, ¿no? Porque no es natural, y todo lo que es artificial no es bonito, ¿no? Quizás sea la suma de estas dos palabras puestas una al lado de otro que nos permitimos el lujo de exigirle que sea. No, es simplemente una herramienta tecnológica diseñada con unos algoritmos matemáticos que beben de lo que existe en la sociedad. Evidentemente que hay sesgos, porque es que la sociedad los tiene también. Evidentemente que hay machismo, es que es un reflejo de lo que tenemos en la sociedad. Y evidentemente las empresas están trabajando pues, para no ser perjudiciales. ¿No? Hemos tenido el caso de ChatGPT, que es verdad que si tú le decías extrapólate, sal de tu esencia y define cómo hacer una bomba, ¿no? Y tú podías conseguir, digamos, pues que te diera los elementos o los ingredientes que necesitas para hacer un cóctel molotov en una clase. Yo lo probé y es verdad que puedes engañar a la máquina para que la máquina te dé los ingredientes que necesitas o elementos para hacer un cóctel molotov. Y en principio no debería hacerlo, pero hay maneras de engañarla, porque es una máquina solo. No es un ser humano, no tiene sentimiento, no tiene emoción, no piensa, no razona, aunque nos digan que sí razona entre comillas. Y el razonar desde el punto de vista matemático, tecnológico, informático, es simplemente hilvanar contenidos que nos parece que nos dan emoción. Lo último que hemos visto en Eleven Labs, que clona voces, es que está poniéndole emoción, pero a mí no me asusta que me clonen la voz, porque estoy como segura que la emoción que yo le pongo cuando transmito, cuando comunico, cuando os miro a los ojos a vosotros, no me va a poder sustituir una máquina, ¿no? Dejadme que sea feliz. Ya sé que a lo mejor no, pero dejadme que sea feliz sí, no. Pero pensando que a mí una máquina no va, yo creo que o un avatar no va a dimensión. sustituirme. A lo mejor sí, No, ¿eh? yo creo que no, no. Pero estar aquí. El concepto de sustituir, no. Yo creo que este de aquí sí que es un debate. Es uno de los grandes. Para mí es un. O sea, ahora en el desarrollo de la tecnología hay dos grandes dilemas para debates. Uno es, yo sí que estoy de acuerdo que el concepto sostenible será uno de los grandes debates para afrontar eh, el desarrollo de inteligencia artificial. También hay un paradigma que hasta durante los últimos años el foco ha sido crear modelos cada vez más grandes. Entonces, claro, un modelo, al final, no, lo que gasta aquí es para refrigerar los centros de datos. Correcto. Pero para entender el consumo de humedad, para que nos entendamos, o sea, vosotros cuando usáis vuestro computador, ¿no? Si habéis un Excel un poco cargadito de fórmulas y un PowerPoint a veces, pero un ChatGPT, un modelo de estos, utiliza 175.000 millones de parámetros de cálculo. Este es el GPT gratuito para ese final, ¿no? Requiere mucha energía. Entonces, sí que el debate del consumo energético va a estar encima de la mesa, pero creo que aquí la clave está, uno, en la evolución científica, que cada vez más DeepSeek al final, lo que plantea DeepSeek no es que el modelo sea más inteligente que ChatGPT, sino que en su paper empiezan a demostrar que son capaces de, usando data sintética, crear modelos pequeños que no consumen tanto y que tienen resultados similares. Y después, para mí, la clave aquí también está en el open source, todo el ecosistema open source ahí. Aparte de las corpos, hay todo un ecosistema de gente en Hugging Face y tal que está creando modelos pequeños, etcétera, que ahora este concepto de consumo sí que lo tendremos que afrontar. Bueno, al final, bueno, el concepto de sostenibilidad, etcétera, es una cosa inherente en toda la sociedad y en algún momento se afrontará, que es una parte que hay que entrar, ¿no? Y esto es en el back de uso. La otra cosa es que puedes decirle a un ChatGPT que te dé respuestas sostenibles. Teniendo con data sostenible para darte decisiones sostenibles, ¿no? Pero hay una capa de consumo que hay que afrontar, pero también es un tema desde la perspectiva de la empresa, de dinero.
Pero es verdad yo que ya se está desarrollando algoritmos para que sean más eficientes. Esto ya se está llevando a cabo, porque sí que hay una cierta preocupación en cuanto a la sostenibilidad de la IA. Y luego, por otro lado, es que se está buscando la manera de usar fuentes de energía renovables para darnos esta demanda, para responder a tan grande demanda, ¿no? Pues quizá para tranquilizar un poco al personal también, que sepamos, ¿no? Que hay esta investigación abierta sobre, bueno, nos va a dar el mismo resultado si utilizamos fuentes de energía renovables, si desarrollamos algoritmos con más precisión para que sean más eficientes, con menos energía, pues por ahí también están... Sí, pero también hay un debate aquí muy fácil de aplicar en tu día a día, que es el dinero que cuesta mover un algoritmo a otro. Que es cuando tú te metes a una empresa a meter inteligencia artificial, claro, si tú utilizas ChatGPT, que es el top grande para hacer un ejercicio de escríbeme un correo, es como usar un Lamborghini para repartir pizzas. O sea, el coste que tiene de escribir Sí, 600 correos, el coste y la clar, benefici. y a lo mejor es más fácil que te pongas un modelito open source en un entorno tal y que te lo haga lo mismo baratet, sense consumir. O sea, que ya hay dos capas de debate sobre cómo se despliega esto desde una perspectiva de sostenibilidad Vale, o capa económica. Pero fijaros también que gracias a la IA podemos tener, ya no vamos a ser, yo visualizo el futuro en este sentido, ¿eh? No vamos a ser propietarios de nada, las fotos las tenemos en una nube, nuestro dinero lo tiene el banco, no tenemos música sino que lo tenemos en el Spotify, nos creemos propietarios de todo y no somos propietarios de nada. Y no, Esto es sostenible. ¿Nos preocupa esa pérdida de la autonomía humana? Puedes poner el dinero bajo el colchón, dejar de escuchar música a Spotify. No, yo lo digo, o sea, No, es que al final sí es una opción, ¿verdad? El volver a los orígenes, ¿no? Yo que tengo una abuela de 102 años, siempre me ha dicho, el tros de terra, no el deixis anar mai, y lo estamos pasando de generación en generación en mi familia, por si acaso hem de tenir la possibilitat de l'enciam, enteneu? No? I la mongeta tendra. yo soy escéptico porque L'àvia tira cap aquí. yo soy escéptico porque o sea, ante estas preguntas porque soy de los que se ha ido a vivir al campo. Primera no. Pues estamos alineados. Pero- Yo guardo el terreno pero no por si acaso. Pregunto, si nos preocupa, o sea, yo lo que estoy leyendo de lo que decís es otra vez en la tecnología nos salvará, Yo bien, creo que- bien usada, yo creo- bien usada, y si nos preocupa la pérdida de autonomía de las capacidades intrínsecamente humanas, no sé. Yo para responder rápido, ya la estamos perdiendo y no nos importa. ¿Usáis Google Maps? Pues ya no tens autonomía par. L'altre dia un amic meu que se dedica a ciberseguridad tiene un móvil de estos cacharros y yo deia, bueno, tío, no tens WhatsApp. No, diu, lo pitjor és que no tinc Google Maps, no sé arribar enlloc. Avui he estat durant 50 voltes per arribar al restaurant, saps? Perquè no tiene el Google Maps, ¿no? Y ahora estem perdent. Que no funcionaban porque no había GPS. Claro, entonces es como, ahora cómo llego a tal, cuando hace 20 años sabíamos llegar. Pero yo creo que el debate aquí, que es casi geopolítica, y va alineado con lo que tú decías de la guerra tecnología, es ¿a quién le damos la autonomía? O sea, yo creo que hay una cosa estructural que es la IA va a estar en nuestras empresas, en nuestro día a día. Pero aquí hay un tema de dependencia tecnológica que yo creo que Europa se tiene que poner las pilas ya, que es, imaginaros que yo que empiezo a montar sistemas de mi empresa, lo que os decíamos, nos vamos al paradigma de que se produce en la empresa solos y tal. Pero ahora, si esto es monta contra una infraestructura americana, Estados Unidos tiene el poder de darle un interruptor y que se paran las fábricas. Entonces ya hay una cosa, ¿contra quién le damos la autonomía? Contra un entorno ético europeo. Entonces aquí es donde yo tengo que tener pensamiento crítico de, claro, hay un tema puro de confianza, ¿no? ¿Os acordáis cuando empezamos a comprar online? Que nos daba miedo. Ja, no sé si arribaré, que has fotut la targeta. I com començàvem? Per aquí teníem més confiança. No dius, hòstia, jo què sé, m'invento, una marca, els de Coca-Cola, els de Nike, no crec que em fotin, és una empresa gran, tu, solvencia. Entonces, ya un tema de confianza contra quién empezamos a externalizar ciertas cosas, que aquí es donde necesitas pensamiento crítico, aquí no, ¿a quién le doy? Porque ya lo hacemos. Google no nos importa que esté siguiendo dónde vamos, porque bueno, Google es un ente, estamos acostumbrados. No lo sé. Pero que para mí abre otra línea de debate que es sostenibilidad ambiental contra geopolítica, etc. Y hay otra que es el debate de la data, que para mí es el más complejo y que a mí lo que me está gustando del debate actual, que es empezamos a tener conciencia del valor de nuestros datos.
Llevamos 20 años, Google es gratis. Esto en marketing está clarísimo. Cuando el producto es gratis, el producto eres tú, ¿verdad, Luke? Y ahora creo que empezaremos a generar debates profundos sobre, oye, ¿por qué Google usa mi dato y no me da nada a mí? ¿Por qué Google no tributa donde está usando el dato? Porque Google no tributa en España, pero usa datos. Este creo que es el debate que hemos de tener, aparte de meterle modelos a... Creo que ahora nos toca, porque al final la IA son datos. Entonces... Lo voy a añadir, Liliana, y que nos pregunten ellos. Acá sí, en la sostenibilidad ambiental hay muchísimas para. Hay un filósofo que está un poco cucú que se llama Hans Moravec que dice, la sostenibilidad no es un problema. No hagamos nada porque igual nos vamos a morir todos y los robots lo van a solucionar, así que no hay nada que hacer. Y del otro lado, hace poco me invitaron a Facebook a una conferencia y ellos están absolutamente convencidos de que son un dios con el hidrógeno verde y que ellos van a solucionar todos los problemas digamos, de la contaminación con el hidrógeno verde. Pero están, o sea, es casi secta. O sea, yo casi termino una secta allá. Entonces, digamos que existen muchas, y cada uno está convencido de su tema. Yo creo que si el problema fuera tan fácil y si no tuviera tantas aristas, ya hubiéramos encontrado una solución. Pero no la hemos encontrado justamente pues porque tenemos muchísimas diferencias culturales, sociales, mientras que Europa está súper preocupada por esto, pues a China no le importa nada y ven una contaminación terrible y una de las primeras causas de muerte en China es del cáncer de pulmón. Entonces, tenemos un gran problema porque mientras hay un polo que sí le interesa tener una sostenibilidad, que nuevamente hablamos de dinero, porque la sostenibilidad es costosa, aplicar un programa de sostenibilidad es costosa, pues África no lo va a hacer, Latinoamérica tampoco le interesa, China, la mitad de Asia tampoco le interesa. Entonces, todo depende de a quién le interesa y quién lo puede llevar. Entonces, siempre me ha parecido que el problema de la sostenibilidad es que no es sostenible. ¿Sabes? El problema de No me sostenibilidad alegráis no es mucho. sostenible. Entonces, El problema. no es sostenible porque mientras Europa quiera ser sostenible y el resto del mundo no le interese, ¿qué hacemos? ¿Sabes? Bueno, antes hablábamos en la comida, con Liliana no nos conocíamos, habíamos solo por teléfono y a través de LinkedIn. Y me decía, tú Tomás, eres como optimista. Eres muy optimista. Eres como optimista, me decía. Y yo le decía, sí, sí, mi optimismo es tan grande que pienso que no cambiaremos hasta que no haya más remedio. Claro. Sí. No sé si estáis de acuerdo con esta apreciación. Y, claro, cuando esto lo lleva al mundo de la empresa, es decir, las empresas no cambiarán hasta que no haya más remedio. En parte he respondido que claro, con la inteligencia artificial no hay más remedio que hacer. Pero mira, yo te voy, perdón, te voy a dar un ejemplo en casa y ya ves. Compro tengo las 3 bolsas de basura diferentes, tengo los 3 cestos de basura diferentes, yo reciclo. Y luego, ¿sabes que habéis encontrado que pones tú los cestos y los meten todos igual en la basura? Todo. Ahí quedó la Hay que hacer información afinada sobre eso. Que eso tiene un buen fin. Hay que creer. No, pero esto es la transformación de las empresas, es muy fácil de entender. Una empresa, innovación, tal, pero esto no es de la IA. O sea, y ahora lanzaré por aquí gente del mundo educativo. Pero cantidad de empresarios, ¿no? No, Yuk, tenemos que hacer algo con el talento, porque el talento que viene no encaja en el mundo que vivimos. Entonces yo les digo, bueno, la educación tiene que evolucionar, todo el mundo. Sí. ¿Y por qué no cambia? Y yo les pregunto, ¿tú has fichado algún que no tiene carrera? No, porque no cambia. Si tú dices, no, la educación no está dando respuesta, pero, ¿sabes? Al final, un sector, un entorno disrumpe siempre por el cliente, cuando no queda más remedio. ¿Cuándo se digitalizaron las empresas? Cuando, bueno, ha habido mucha gente que aprovechó la pandemia y dijo, o vendo online o me muero. Transformación digital. Y al final hay un punto aquí que siempre pasa en los momentos que somos, pues que es inherente, creo, en el ser humano, no sé, estoy acusando, sí, no lo sé, pero siempre los sectores, las empresas disrumpen cuando no queda más, o sea, cuando hay, ostras, cuando la cuenta de resultados, pues la tengo al límite, cuando veo que, tal. Pero por otro lado, creo, y también apunto a favor de las empresas que estamos trabajando ahora, que creo que esta revolución irá mucho más rápido. ¿Por qué? Por la tecnología no.
Porque las empresas llevan 25 años que ya han aprendido la lección de pasar una pandemia y haberme digitalizado en un año y de repente enseguida las empresas se pusieron a hacer pilotos, a probar cosas. O sea, hay mucha más capacidad dentro de las empresas de absorber innovación y de empezar a moverse. Y creo que esto también hará que la revolución sea mucho más rápida. ¿Estáis de acuerdo? Bueno, a mí me ha alegrado mucho todo el tema de la importancia de la educación, que ha ido El saliendo. pensamiento crítico. Para Y mí voy a pensamiento empezar crítico. hablando de pensamiento crítico y terminar, si me permitís, hablando de que sin pensamiento crítico, que empieza en las casas y luego se extrapola en las aulas y luego en las universidades y luego, si se puede, toda la vida desarrollando pensamiento crítico, que significa pues trabajar el cerebro, la neurona, que eso, claro, cansa un poco y a veces también es verdad que no para ello tengo que desestimar todo aquello que es consumo de mente plana. A veces me apetece hacer el scroll. Por cierto, el señor que inventó el scroll vive en Bahamas, está a la Bartola, porque claro, nos ha generado toda una adicción del scroll. Dicho esto, yo estoy más preocupada, fijaros en lo que os voy a decir, en el tema más humanista, ¿no? Tengo un poco de formación en humanidades. No me preocupa tanto que los robots se humanicen, no me preocupa tanto como que los humanos se roboticen. Ahora lo he dicho bien. Si los humanos nos robotizamos, nos convertimos en meras máquinas, sin mirar, vamos por la calle, sin atender, estamos en la mesa de Navidad hablando con el de Washington, pero no atendiendo a mi papá. ¿Sí? Es que somos nosotros quienes elegimos qué hacemos con esto. Esto es una herramienta más que contiene un montón de cosas y tú decides cómo lo usas, como con nuestro dinero. Decidimos dónde compramos y no. La IA pasa por ahí, pero no es el chivo expiatorio de todo. Cuestiones que les queramos plantear. Si las hay, a lo mejor. Sí, Ya no. sí. No me lo creo que no las Yo hay. sobre todo cuando habéis entrelazando varias cosas, ¿qué es realmente dignidad humana? Vamos a ir, digamos, sustituyendo muchos sitios de trabajo. Detrás de todo ello ha habido la parte humana, siempre. Y no siempre ha sido por temas tecnológicos. Es cosas que yo al menos he vivido históricamente o más allá. Por ejemplo, los centros comerciales, ¿no? Teníamos en los barrios pequeñas tiendas, el zapatero, teníamos el carnicero, y de repente empezó aquí al menos el centro comercial de Las Glorias y a partir de aquí otros centros comerciales y se han ido cerrando muchas tiendas. Eso no tiene nada que ver con la tecnología, pero sí que quitó muchos sitios de trabajo y se deshumanizó, porque ibas a la tienda del barrio y ¿qué tal, Magdalena? ¿Cómo estás? Y vas al centro comercial y no sabes quién te va a atender. Otro que viví yo personalmente fueron los cajeros automáticos, el hecho de que ya no tuvieras a alguien que te diera el calendario de Navidad y te dijera, Jordi, ¿qué tal? ¿Cómo van los estudios? ¿Y qué tal la familia? Y bueno, y venga, y buen año, No, ahora es una máquina y que hay gente vulnerable detrás, gente mayor que no sabe cómo funciona, hay una deshumanización, ¿no? Entonces yo aquí, pensando en el bien común, pienso que sobre todo en lo que es el trato, digamos, ético hacia las personas, hay una dignidad del trabajo, una dignidad humana y una eficiencia. Estaba pensando, por ejemplo, en una operación quirúrgica. Si realmente hay una herramienta que tiene mayor eficiencia y le permite a una persona tener una operación mucho más eficiente y mucho más digna, digamos, humanamente, ¿por qué no? Yo creo que está aquí el equilibrio entre dignidad del trabajo, dignidad humana y eficiencia del resultado. Si en esta ecuación hay una deshumanización más grande de lo que realmente se está ganando en eficiencia, yo por ejemplo en los cajeros automáticos, pues yo volvería a poner gente en las cajas, es que hay mucha gente mayor, gente vulnerable, volver a humanizarnos, volver a sentir ese no abrazo, pero esa mano, ¿no? Ha de haber un balance, pero dignidad del trabajo también, ¿no? Las telefonistas, ¿no? Ahora tenemos un contestador automático, hace 100 años, no sé, o cuántos, había aquellas personas poniendo las clavijas. Pero no me digas si quieres volver a las clavijas. No, porque no sería dignidad del trabajo. Mira, os voy a poner un ejemplo que No sería dignidad del hoy trabajo. he hablado de Es un ello, equilibrio, además con un corte de voz, con una entrevista que hemos hecho desde Radio Nacional de España en Cataluña y una empresa española que ha sacado al mercado una aplicación de inteligencia artificial que se llama Tunnel Health,
que lo que hace es estar presente y ayudar al médico a atender al paciente. Y vais a decir, ¿cómo? Perdón, que vamos a deshumanizar ahora la visita al médico. No, simplemente con la confirmación, o sea, la aceptación por parte del paciente, esa inteligencia artificial va a grabar la conversación entre uno y otro y va a estar ayudando al doctor a transcribir la conversación. Nunca va a apuntar un diagnóstico, nunca va a apuntar un tratamiento, pero sí que es como un asistente personal del médico para que él no tenga que estar tecleando, porque no os habéis dado cuenta cuando vas al médico que están así, no te miran a la cara y tú le vas diciendo lo que tienes, y, hola, perdón, estoy aquí, ¿sí o no? Es decir, ¿y de quién depende? Del doctor, de la persona, no de la medicina, ni del sistema, ni del hospital, de la persona. Cada uno elige si prefiere sacar el dinero desde un cajero automático o ir pagando con el móvil, pero que tengas la opción y la tienes. Tienes la opción. ¿Y tú qué es lo que echas de menos? El poder saludar al señor del banco. También lo tienes, Bueno, pasa que son poco simpáticos, ¿no? Pero Y pensaba tal. sobre todo en la gente vulnerable, ¿eh? Pensaba sobre todo en la gente vulnerable, en la gente mayor. Bien, es que a lo mejor a esa gente mayor, como mi abuela, es que a lo mejor esa gente mayor la tenemos que dar por perdida en el sentido más bonito de la palabra, tecnológicamente hablando. Yo tengo que ir con mi abuela a sacar el dinero, mi abuela no tiene que ir sola, Pero ¿no? también es tópico. Ayudando a los mayores. Yo me incluyo entre los mayores. Soy jubilado a 66 años. Sí. O sea, yo ya estoy en ese sector. Y considero que ese cambio, cuando hablamos de los mayores, también estamos hablando de tópico en este momento. Estamos hablando de personas de 80, 90, que va a durar poco, por decirlo así. ¿Eh? O sea, Pero tienes a alguien que te ayude con la no, tecnología. yo creo que yo y los de mi generación ya sabemos utilizar la tecnología. No, pero hay alguien, no, pero no tiene por qué. Hay gente de 50, es que la edad para mí no es el problema, es la actitud ante la tecnología. Hay gente que es más pro, ¿no? ¿De tú no? Sí. Hay gente que es más anti, y hay gente de 20 años, pues que... Yo tengo una abuela que tiene... Bueno, no se puede decir la edad, porque se... Ah, ¿no? No, ahora es gran y cogió a mi primo pequeño, lo tuve 15 días enseñándole WhatsApp y tal, porque ahora consumo. Pero yo creo que sí que, alineado con lo que tú dices, sí que puede haber un push, ¿no? del sistema hacia digitalizaciones extremas, ¿no? Y generando entornos de gap, ¿no? De espacio, de complejidad. ¿no? De equidad, de humanización y tal, ¿no? Pero al final también lo compramos, ¿no? Tampoco... Pues habéis cambiado de banco porque... habéis cambiado de banco porque tienes un cajero. Bueno, pues no. Claro, Vale. vull parlar amb el és el que vull dir i com que, señor, que em pones la conta y la nómina un altre yo. También hay un punto también nosotros de intentar construirnos de forma fuerte con lo que queremos conseguir, ¿no? Y después creo que creo que aquí hay pasos como que se están dando que te llevan a, pero fijaros también con lo que tú decías, los comercios y tal, al final yo creo que hay un punto de experiencialidad entre lo off y lo on, ¿no? También se decía que el comercio online se iba a comer muchas cosas, ¿no? Yo creo que el comercio no se está cayendo por el online, se está cayendo por globalización y otras cosas, ¿no? Pero al final, ¿no? Parecía que todo sería online. Y pues mira, no. Comprar lejía és un pal. Comprar un raspailles al súper és un roll. Digitalitzem. Ara, anar el dissabte a un mercat a comprar un peix fresc, però això és experiencial, això és indigitalitzar. Sí, però és que... I continua havent-hi mercats i gent que va comprar peix fresc perquè la gent encara, tot i que compri online, jo crec que estic amb tu, que ens anem a un món que hi haurà coses que es faran online, hi haurà coses que es faran amb una IA, i hi haurà coses que és impossible digitalitzar l'experiència d'anar al mercat a comprar un peix fresc per fer-te a la casa, no? I que haurem de comprar en un món on hi ha coses... Mira, ¿no? hay un ejemplo muy bueno, creo que para la gente que es fan de Apple, por aquí veo algunos, ¿no? Mi hijo en Navidades pues, necesitaba para la universidad, está haciendo telecos, pues un iPad o no sé qué era. Y pues llamó al abuelo, a la abuela, al tiet y tal, bienvenidos todos, porque la experiencia del consumidor del uso, o sea, la experiencia de uso del unboxing de Apple. Y yo flipando. No puede ser que haya llamado a la familia para que escuchen el sonido. Creo que era un ordenador, no era tanto un iPad, era algo más... muy- Bien, pues esto que ha conseguido los de Tesla, a pesar de la polémica de Elon Musk.
y I bought this car before Elon Musk got crazy. Tengo un Tesla pensando en que era sostenible y luego salió el señor enloqueciendo. Pero lo compré pensándome que luego ya las baterías era otro mazo. Total, no, la chapa no me la he usado en China. Me llegó una pegatina de Nueva York, una amiga me la trajo y después de la pegatina en plan, lo compré para hacer un bien común, pero luego no, Te lo digo. cara y rana. Pero bueno, yo lo intenté. Y decía esto porque, a ver, decía, Tesla ha conseguido esta experiencia de usuario. Os lo puedo asegurar que cuando conduces no quieres llegar al destino. Han conseguido la insonorización del habitáculo, el reprise que tiene, la adherencia en carretera y luego una super pantalla que prevé cuando entras en tu garaje plegar los retrovisores porque sabe que en tu parque los retrovisores es mejor que estén plegados. Yo lo agradezco. Como agradezco el día de mañana que hay los Agentics, que son la IA futura, que va a interconectar pequeños asistentes de inteligencia artificial. Y os pongo un ejemplo concreto. Vas al aeropuerto, tu avión se cancela, tu asistente, Agentic, le llamamos, lo comunica con la compañía de vuelo. La compañía de vuelo te busca otro vuelo, pero no sale hoy, sale mañana, así que el asistente te va buscando el hotel más cercano, te hace la reserva y además este mismo asistente te escribe los correos diciendo al que te está esperando en Barcelona que no llegas a la reunión el día de mañana. ¿Estamos dispuestos a ofrecer o regalar nuestros datos para que nos faciliten la vida? Yo quiero un asistente que me facilite la vida, a pesar del coste que evidentemente reconozco que tiene. Tendrá que ver con cada uso. Exacto. Algo que A mí me parece que hay una cosa que hablamos de dignidad y sobre todo en las personas de mayor edad y es que tendemos un poco a minimizarlas y a pensarles problemas. Y yo quisiera poner un caso que lo viví yo. Yo tengo una abuela que tiene 92 años. Es que las Y abuelas siempre triunfan. Bueno, y está muy pegada a mi hija y yo me vine hace 10 años a vivir a España y mi abuela no sabía utilizar un teléfono, pero mi abuela entendió muy rápido que la forma de estar conectada con mi hija iba a ser a través de una videollamada. Era la forma de estar conectada con ella, lo entendió muy rápidamente. ¿Y qué pasó? La necesidad la llevó a aprender a utilizar FaceTime. Tal vez no sepa hacer nada más en el teléfono, pero esa necesidad llevó a mi abuela, que en ese momento tenía 82 años, a aprenderlo a usar. Entonces, yo creo que también tenemos ahí, no podemos perder la responsabilidad de decir es que las personas, por supuesto que habrá personas mayores que no pueden salir de la casa y que será complicada, pero también tenemos que dentro de esa humanidad ir de la mano con las personas mayores y pensar en nuevas posibilidades de cómo actuar frente a este nuevo paradigma que tenemos. Yo creo que yo hago parte de una asociación en Madrid que trabajamos con personas mayores y de lo que se quejan la mayoría de personas mayores que están solas es de que la gente los ve como cosas que no sirven para nada y que ellos están dispuestos a hacer. Entonces también creo que la dignidad humana también pasa por ahí. Pues muchas gracias a los tres. Repasaremos la grabación, intentaré sacar unas conclusiones para exponerlo. El día 12 es el encuentro, en realidad el encuentro masivo de la jornada Innovalors. Hay varias actividades planteadas y una de ellas, que esta sí que es una gran novedad, es que Christian Felber, que fue el iniciador del movimiento de economía para el bien común desde Austria, estará presente y hablará. Yo he visto los temas y si este era difícil, de los que hablará él. Sí. Esto nació Creo que no son más. Esto nació el 24 de octubre, estábamos Tomás, estábamos con Xavier Soler, estábamos con Olagué, estábamos con Xavier Pascual, con José Carlos, pensando ¿y qué podemos poner sobre la mesa el año que viene? ¿No? Porque este es el objetivo de Innovalors. Y bueno, de ahí salió 2 tertulias y este debate que tendremos el día 12, que tenemos la suerte de tener a Christian Felber, que entre los temas que va a hablar va a ser de policrisis, de desmilitarización, se va a mojar sobre temas de actualidad. Sí, bueno, sí. Porque él dijo, ya he venido muchas veces a Barcelona y ya saben que es el bien común, pues quiero hablar de cosas de actualidad. Por tanto, estáis invitadísimos, serán Cornellà en Ciutat el día 12. Genial. Pues muchas... Hi ha parada de tram, eh? En parada de tram o de mateix.
Muchas gracias a todos por asistir y sobre todo por participar y ayudarnos a ver.